Vamos. Ahí debes estar grabando. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a tener esta clase que, como les comentaba, es como bastante extensa porque tiene varias órtesis en una misma clase, entonces eso es bien complicado de ver, em, pero voy a tratar de ir como rapidito en algunas partes para no extendernos demasiado. La idea es que revisemos hoy día tres órtesis que son relacionadas a órtesis de mano, que son como las principales que se hacen. En realidad hay muchísimas otras que van a quedar fuera como de la descripción de esta asignatura, o sea, de esta clase más que de la asignatura. Las vamos a mencionar también en el práctico, cuando tengamos los laboratorios, para que ustedes conozcan que hay otras, pero en realidad, sabiendo como un poquitito las bases de lo que significa hacer órtesis de mano, de ahí ya pueden hacer un montón de otras y crear otros diseños también. Entonces vamos a revisar estas que son las principales tres. Hay una cuarta, que es la que Jorge también mostró, que la vamos a pasar para la clase siguiente, que también es una órtesis digital, pero tiene que ver con la clase de lesión de tendones. Entonces la vamos a ver en la siguiente clase. Eh, Hoy día entonces vamos, como les decía, a conocer las principales órtesis de mano. Vamos a ver aspectos específicos del moldeo, que es como algo súper relevante. Al final esto es súper técnico, entonces la idea es que conozcamos algunas cosas y detalles relevantes en torno a generalidades de las órtesis más frecuentes, y también les voy a dar algunos tips, algunas particularidades que tiene cada una de estas que en el fondo de la práctica uno puede ir viendo y no necesariamente está descrita como en la literatura. Tres órtesis son las que vamos a ver hoy día: la oponente de pulgar, la antirráfaga ulnar y un par de diseños de órtesis de 3 puntos. Hay varios otros, pero estos son como los principales. A modo de muy, muy rápida introducción, vamos a hablar sobre la osteología de mano, ya que la clase se dedica como a ese aspecto. Sabrán ustedes y recordarán muy bien, me imagino, que la mano tiene 27 huesos, divididos como en tres segmentos principales, que está el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo es el que tiene 8 huesos divididos en dos filas, proximal y distal. La fila proximal, que se constituye por escafoide semilunar piramidal pisiforme. La segunda fila, que es la distal, por el trapezoide grande y ganchoso, que aparecen en la imagen que está en esta diapositiva, descritos, digamos, de lateral a medial, que fue lo que les dije ahora. Metacarpo constituido por cinco huesos largos, del primero al quinto metacarpiano, y las falanges, que son proximales, medias y distales, y solo proximal y distal en el pulgar. La sumatoria total son 27 huesos. Por otro lado, también vamos a recordar un poquitito, acá aparece una pequeña imagen de los ligamentos de la mano, ligamentos de los dedos específicamente, que son algunos de los que se dañan y que podemos utilizar órtesis para ir subsanando o ayudando en procesos de recuperación o de favorecer función o de, etcétera, prevenir deformidad o algunos otros objetivos que vamos a ir revisando uno por uno. Los ligamentos principales eh, son los ligamentos colaterales, que es el colateral verdadero y el colateral accesorio. Tenemos el ligamento palmar o la placa volar, ya que en el fondo es la que le da la contención a las articulaciones de los dedos y de las metacarpos falángicas a nivel ventral. Ya, ojo con este porque se va a mencionar también más adelante eh, como uno de los que se lesiona y que podemos ayudar nosotros con algún tipo de elemento ortésico. Recordar también que todo lo que hagamos o lo que vayamos construyendo y confeccionando tiene que ser en razón de lo más ideal posible, de intentar buscar que las órtesis lleguen a una situación
de posición funcional de la mano. Esto no necesariamente va a ser posible, pero tenemos que siempre tenerlo en mente para poder facilitar la función con la confección de órtesis o a través de la confección de órtesis. ¿Cuál es la posición óptima de rendimiento de la mano? Acá aparece una pequeña imagen que aparece una mano y muñeca, la muñeca específicamente con una extensión de 20 grados y una desviación aproximada ulnar de 10 grados, variable, la articulación metacarpo-falángica de los dedos segundo al quinto, flectados en 45 grados aproximadamente, articulaciones interfalángicas proximales flectadas en 30 a 45 grados y articulaciones interfalángicas distales flectadas en 10 a 20 grados. Eso aproximadamente es como la posición funcional de la mano a la cual tenemos que intentar llegar. La primera órtesis entonces de la cual vamos a hablar es la órtesis oponente del pulgar. Jorge, para que la tengas por ahí a mano. Sí. Esta órtesis que la tiene Jorge puesta en su mano, también aparece acá en dos imágenes, una órtesis vista por dorsal y por palmar, confeccionada en material termoplástico azul, otra confeccionada en un material que aparenta ser un poquitito más grueso que el anterior. Es bien importante como el grosor de los materiales para la confección de estas órtesis digitales, porque la idea es que ojalá sean materiales lo más delgados posible. Describiendo un poquitito la órtesis oponente del pulgar, lo que hace esto es cubrir primero por palmar, cubre como la eminencia tenar y pasa, trasciende un poco la eminencia tenar hasta, siguiendo la línea del pliegue palmar proximal. eh, Aproximal también evita, ojo con esto porque es importante, evita el pliegue distal de muñeca, porque lo que hace es mantener libre la flexión de muñeca, que en algunos casos es necesaria inmovilizar y en otros no. La mayoría de los casos no es necesario movilizar, por uno de los principios que ya habíamos conversado en las primeras clases, que hay que dejar libre todo lo que esté disponible y sin inconvenientes. Eh, Rodea el primer metacarpiano, esto es como lo más importante de la órtesis, rodea el primer metacarpiano y los huesos del carpo, y por dorsal cubre la proyección de la diáfisis del segundo al cuarto metacarpiano aproximadamente. Hacia distal cubre cerca de 1 centímetro del primer espacio interdigital. Todo esto son aproximaciones. Luego rodea toda la superficie de la primera falange o de la falange proximal del pulgar, pero se deja garantizado una pestaña para la flexión libre de la articulación interfalángica del pulgar. Todo esto posicionado aproximadamente, como bien se llama la órtesis, en una posición del pulgar. Dentro de las aplicaciones, en realidad hay un montón. Estas son como algunas de las más comunes, como dice acá. Se ocupa mucho para la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. ¿Ya? La conocerán ustedes como la risartrosis. Esa es como una de las principales patologías eh, que requiere de una órtesis y tiene muy buenos resultados. Ya los vamos a mencionar también, que hay evidencia científica que habla de los resultados de estas órtesis para pacientes con distintos grados de risartrosis. Ya voy a mencionar un poquitito sobre algunas de las escalas. Sirve también para la artritis reumatoide en articulaciones de cualquier parte de la columna del pulgar, específicamente para el pulgar en Z, que es una de las características o de las deformidades que puede aparecer en la artritis reumatoide, que se caracteriza por una flexión de la metacarpofalángica y una hiperextensión de la articulación interfalángica. También la vamos a ver porque yo les voy a poner varias imágenes y las voy a describir de un ejemplo práctico de una usuaria del hospital donde yo trabajo, que yo mismo le hice una órtesis, y cómo puede cambiar el antes y el después, en el fondo, con el uso de una órtesis para, por ejemplo, el pulgar en Z de una usuaria con artritis reumatoide. Se puede usar también para esguinces,
de la metacarpofalángica, por ejemplo, ya lo mencionamos antes, y por eso es importante considerar y recordar los ligamentos de los dedos, el ligamento colateral propio o el colateral accesorio, que son las siglas que aparecen ahí, LSP y LSA, esguinces en la placa volar, disminuciones del primer espacio interdigital, también se pueden usar estas órtesis, y en algunos casos también se ocupa para lesiones nerviosas del nervio mediano en afectación de su rama motora. Recordar que el nervio mediano, a nivel motor, inerva el músculo abductor corto del pulgar, el músculo flexor largo del pulgar y el músculo oponente del pulgar. Entonces tiene que ver mucho con que se pueda confeccionar una órtesis para este dedo y esta lesión. Acá, como les decía, algunas de las evidencias que hablan de que efectivamente la, la órtesis oponente tiene buenos resultados, ¿ya? Es importante que en el fondo lo que dice la evidencia científica tenemos que considerarla a la hora de, porque hay muchas cosas que hacemos los terapeutas ocupacionales que no necesariamente están descritas en la literatura, pero que si bien pueden ser consideradas una buena práctica, también es importante. Pero particularmente acá, en el fondo dice que la artrosis de mano es uno de los fenotipos más comunes y la prevalencia aumentará aún más en las próximas décadas con el envejecimiento de la población general. La artrosis de mano provoca dolor, pérdida de función, disminución de la fuerza de agarre y de pinza y la reducción de la calidad de vida, lo que resulta en necesidades no satisfechas de los pacientes. Eso está escrito. Y abajo habla de que los ensayos clínicos de alta calidad muestran que las férulas son efectivas para aliviar el dolor de la artrosis de la base del pulgar, o sea, de la risartrosis, que es la que estamos hablando. Pero no se ha definido el tipo de férula ni la instrucción de uso óptima. ¿Ya? Hay varios tipos, por eso les decía, vamos a revisar la que más se hace y la que mejor ha sido descrita en estudios cualitativos de percepción de las personas. Y como dice acá que no hay instrucciones de uso óptima, de aquí también la importancia en el fondo del seguimiento personalizado, de que se ajuste a las necesidades individuales de los usuarios y de que esto también nos ratifica de que las fórmulas no son exactas para todas las personas. Acá, por ejemplo, se habla de una escala de clasificación radiográfica de la risartrosis. Hay distintos grados, se describe como grado 1, 2, 3 o 4. Grado 1, que es aumento del espacio articular con contornos articulares normales, subluxación menor a un tercio de la superficie articular. Grado 2 es la disminución del espacio articular, presencia de osteofitos de menos de 2 milímetros, subluxación menos de un tercio de la superficie articular. Grado 3, marcada disminución del espacio articular, osteofitos de mayor a 2 milímetros, subluxación mayor a un tercio de la superficie articular. Y grado 4 ya es una afectación de la articulación escafo-trapezoideo o trapezoide metacarpiana del índice, o sea, de cualquier dedo en realidad, no necesariamente del índice. ¿Qué es importante de esto? Que en el fondo hay evidencia también, de acuerdo a algunos estudios, que en estadios iniciales del grado 3 de Eaton, algunos autores describen resultados de hasta el 76% de buenos resultados en casos de corto a mediano plazo. El porcentaje se reduce, como dice acá, en un 54% en aquellos casos de estadios más avanzados de Eaton 3 o 4, pero aún así son excelentes resultados. Ni hablar que en el fondo en estadios iniciales del 1 o 2 de Eaton, cuando hay consulta precoz, que en el fondo es lo que idealmente se busca y cada vez más frecuente. Hoy día ya se ve mucho menos, digamos, personas con daño articular severo por los tratamientos y por los seguimientos, pero quienes están en artrosis, en una artrosis de Eaton 1 o 2, los porcentajes de efectividad son cerca del 90% de buenos resultados. Entonces, esto es haciendo un análisis clínico funcional y del dolor. Ahí están descritos como estos porcentajes de éxito. Entonces, en realidad,
esta órtesis tiene bastante evidencia de que funciona, de que sirve y de que tiene buenos resultados percibidos por nuestros usuarios y nuestras usuarias. Otro de las aplicaciones posibles, además de la risartrosis, les había mencionado la artritis reumatoide y una de las deformidades que esta puede generar, que se llama el pulgar en Z, que es justamente lo que aparece acá, que es una flexión muy marcada en la articulación metacarpofalángica y una hiperextensión de la articulación interfalángica, que provoca que el pulpejo del dedo quede en una dirección muy, muy radializada, quede como apuntando hacia afuera, por decirlo en términos coloquiales, y eso dificulta la prensión y dificulta la manipulación de muchísimas de las tareas cotidianas que hacemos regularmente. Entonces, aquí también, aquí es donde les voy a mostrar el ejemplo y de cómo se hizo el moldeo y cómo terminaron los resultados en una persona que tiene justamente esta desviación. Ya recuérdenla porque va a aparecer más adelante también. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos con esto? Básicamente tres. ¿Ya? Hay otros, pero básicamente tres, y es mejorar el dolor, que es el principal síntoma referido por las personas. Mejorar la función, ya que el dolor provoca una pérdida funcional progresiva en el tiempo. Y lo que se busca también es una estabilización dinámica del pulgar. ¿Qué quiere decir esto? Porque en el fondo aquí hay una estabilización de la base del pulgar, ¿ya? Pero se deja libre la interfalángica y se posiciona el dedo en oposición. Por lo tanto, es posible mantener en buena medida la funcionalidad. De ahí que se habla de una estabilización dinámica, ¿ya? Porque tiene componentes que permiten que aún así se mantenga cierto dinamismo en la función del pulgar, más allá de que se inmovilice una parte. Aquí vamos a hablar un poquitito del molde, ¿ya? Jorge, para que tomes también el molde de cuero que te hicimos llegar, también para que los compañeros lo vean, pero es el mismo. Inmediatamente. ¿Ya? Tranquilo. Jorge, va a buscar la misma imagen que aparece en la diapositiva, ¿ya? Que este es el molde de la órtesis oponente del pulgar, que en realidad nosotros la hicimos llegar porque tiene una diferencia respecto de otras órtesis, y es que el molde no tiene nada que ver con el producto final, nada que ver, porque en el fondo se transforma como en una órtesis muy en 3D en el fondo, y cambia de un elemento muy plano a un elemento de 3 dimensiones. Entonces es importante que a la hora de la confección nosotros le hicimos unas pequeñas marcas, Jorge, para que tú también te guíes. En un segmento central tiene un hoyito y justo al frente tiene otro hoyito. Sí. Y en los elementos laterales tiene 2 hoyitos y en el otro lado tiene 2 hoyitos también. ¿Ya? Estas van a ser una guía. ¿No es cierto? Aquí estamos. ¿Cómo? Esta es. Esa es. La idea es que esas perforaciones sirvan como un poco de guía para ver cómo se posiciona en el usuario y cómo termina por ser la órtesis. Porque como les digo, no tiene mucho que ver esta figura plana con lo que finalmente termina siendo la órtesis. Como referencias anatómicas para la toma de un molde, por ejemplo, existen, la verdad, escasas referencias anatómicas. Esta es una de las pocas órtesis que se puede preconfeccionar, por decirlo así, en un molde estándar, y se pierde un mínimo de material por cada usuario, porque sirve bastante para una gran cantidad de manos, y aún así, si es que falta o sobra, los materiales son menores las porciones que se pierden. En el fondo esto es como una especie de, si pudiéramos describirlo, cómo se toma este molde, lo que hace es como dividirse en dos partes, porque es como un molde espejo, son dos partes exactamente iguales. Entonces pensemos en el segmento que está para una hipotética toma de molde,
en la región palmar, en la región tenar. Entonces, si pudiéramos como referenciarlo, tenemos una curva que rodea el pliegue interfalángico del pulgar hasta aproximadamente 1 centímetro radial al pulgar, a la línea del pulgar. Se sale, en el fondo, para hacer una toma de molde. De ahí se traza una línea recta que va hacia aproximadamente 0,5 a 1 centímetro del pliegue proximal de muñeca. ¿Ya? Traspasa el pliegue proximal de muñeca hacia proximal. De ahí se genera una línea curva, me van siguiendo, ¿cierto? Que va hacia la base del quinto metacarpiano aproximadamente, y finalmente esa curva vuelve a girar hasta aproximadamente 1 centímetro del vértice del primer espacio interdigital. Eso a grueso modo, y si cortaran eso y lo doblaran sobre sí mismos, les va a aparecer el molde que tiene Jorge en su mano. Como posición de moldeo recomendada, esto también es importante, la idea es que el terapeuta o la terapeuta esté de pie frente al usuario, a la usuaria, y le pidamos a la persona que apoye su brazo sobre una superficie con el codo flectado en 90 grados para poder hacer como un abordaje mucho más en 360 grados de la mano, porque necesitamos esa visión necesariamente. Y le pedimos a la persona que relaje la mano lo más posible, ya que al relajar la mano el pulgar se opone de forma natural. Cualquiera de ustedes lo puede hacer en casa y es como más o menos lo que sucede. Ahora, el moldeo y la posición de moldeo tiene algunas particularidades súper relevantes. Y es que, por ejemplo, cuando aún el material está en un punto de moldeo, tenemos que pedirle a la persona que haga de forma suave una pequeña pinza trípode, ¿ya? Para que, en el fondo, luego de que se enfríe el material, garanticemos la función al menos de una pinza trípode, y ya se va a mencionar también por qué es esa y no otra pinza. Hay que tener ahí mucho cuidado con algunas cosas que a veces suceden, y es que en el espacio interdigital se pega el material entre sí y eso se complica mucho el molde. Pero ahora les voy a mostrar cómo se hace en la práctica una órtesis oponente del pulgar. Aquí, por ejemplo, se muestra una pequeña imagen de una usuaria que tiene, que muestra sus dos manos, mano derecha y mano izquierda. En su mano derecha no aparenta mayor complicación, pero a nivel radiográfico y a nivel de lo que la usuaria describe, ella presenta mucho dolor a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana, y a nivel, como les decía, radiográfico se presenta una artrosis moderada con un Eaton 3. A pesar de que no se observe mayor desviación, ella tiene un Eaton 3, que era el que les decía que ya comienza a complicar en el fondo la evolución de la enfermedad. Y eso comienza, por supuesto, allá a interferir en el desarrollo de sus ABDs básicas incluso. En la mano izquierda, por otro lado, se observa la misma artrosis a nivel trapecio metacarpiano, pero además un evidente pulgar en Z con la flexión a nivel de la metacarpofalángica del pulgar y una hiperextensión de la interfalángica del pulgar, que también dificulta la ejecución, como les decía, de pinzas, sobre todo las pinzas finas, ya que el pulgar no logra una posición adecuada. Y esta usuaria es derivada para evaluación de terapia ocupacional y ver si es que requiere o no requiere una órtesis o cuál puede ser la que más se acomode a ella. Acá el molde que tiene Jorge, que es en el fondo, se tiene un molde estándar, cumple con la posición necesaria que se había descrito anteriormente. Los materiales que se ocupan son materiales delgados, idealmente un termoplástico de baja temperatura de 1,6 milímetros, a lo más uno de 2 milímetros de grosor. Ojalá no más que eso, porque si no queda incómodo. No tiene buenos resultados si es más grueso que eso. Esto se marca en el termoplástico, por supuesto, se corta y se calienta. Acá aparece
y describo una imagen donde ese mismo molde fue ya cortado en termoplástico y se calentó en agua caliente, y particularmente este tipo de material, que es un Orfit microperforado de 1.6 milímetros, cuando se caliente y llega a la temperatura de moldeo ideal, se pone transparente. ¿Ya? Bien se ve que en el fondo el material no solo está blando, sino que además se transparenta. Si no está bien caliente, pasa lo que sucede acá en el borde, que no se transparenta, básicamente. Entonces, es una de las formas de saber que el material está listo, o bien, por supuesto, solo con manejarlo manualmente y saber que está suficientemente flexible, es suficiente también. Acá aparece el mismo molde que tiene Jorge. Y aquí vamos a hacer la descripción donde las dos perforaciones que están en el centro. Jorge, ¿la tienes por ahí para mostrarla, por favor? No, el molde, ese. No, está bien, ese, el que tiene en tu mano derecha. El molde que tiene las dos perforaciones centrales va posicionada en el usuario en el primer espacio interdigital. Trata de hacerlo, Jorge, con la... A ver, déjame mirar un poquitito más. No, al otro lado. Trata de... Ahí, pero... No, de nuevo. Gíralo otra vez. Gíralo, mira, que los dos hoyitos queden justo en el espacio interdigital. En el primer espacio interdigital. ¿No? Sigue girándolo. ¿Llegaste a donde mismo? No. Date otra vuelta. Está la vuelta, po. Mira, lo que pasa es que por eso es que esto es importante, porque la órtesis no tiene como una forma específica, como que finalmente se transforma en otra cosa totalmente distinta. Entonces, mira, a ver, trata de poner el espacio que hay, ese espacio que estás tocando, ese mismo, que quede entre el espacio interdigital de el... No te alcanzo a ver bien. No, da la vuelta, como si fueras a poner el lado suave hacia el otro lado. Así, así mismito, así mismito, así mismito. Eso es, justamente, así va, así va. Y los espacios que tienen los dos hoyitos, las dos perforaciones, se unen entre sí. Trata de juntar esas dos partes. Eso. Es como si se pegaran sobre una con la otra. Ahí. No te alcanza a ver bien porque Que no está un sé si poco, estoy bien enfocado está un con poco, la, está un la poco lejos. pantalla. Ahí trata como de tomarlo con tu dedo índice y el medio. O sea, No, así como... Georgie, disculpe, profe, no se Dígame. enrolla, tienen que juntarse solamente, como si juntarais dos puntas de papel. Ahí. Eso. No, pero con las puntitas, con los vértices, cada vértice con cada vértice. Ahí. Ahí estoy juntando los Sí, puntitos. así, Georgie, así. Así, Como así, una gracias, Eli. empanada. Cuando uno cierra una empanada. Sí, Exacto. así Esa mismo. Claro, es una muy buena exacto. descripción, tal cual. Como cuando uno cierra una empanada, solo que tienes que Ya. tratar de dejar libre, o lo más posible, la interfalángica del pulgar, la puntita del pulgar. Sí, claro, está un poco más Está un poco grande. larga, claro, Claro. está un poquito larga. Pero es así como se une, Mm. ¿ya? Ya. Entonces, no es una órtesis simple en el fondo de posicionar, porque tiene una forma distinta de lo plano a cómo queda el molde, que era a cómo queda la órtesis final, que era lo que les decía al comienzo. Entonces, es así mismo como lo lograste hacer ahora, cómo se opone y cómo se hace la prueba del molde antes de ponerlo, ese mismo termoplástico, en la persona. Edu, Fernanda Díaz, creo que dice, ¿Sí? tiene la mano levantada. Sí, profe. Tengo una consulta. Fernanda, Es que usted diga. dice que la interfalángica hay que dejarla libre. Correcto. En ese caso, en la foto
en la última, cuando ya juntan las dos puntas, hay que cortarla. Sí, sí, es que este molde para esa mano está un poco largo, efectivamente. Pero ya vamos a ver la imagen de cómo se hace con la persona, porque se puede cortar o se puede doblar. Yo les había dicho que había que evitar como el doblar material sobre sí mismo, pero eso siempre corre para los materiales gruesos. Para estos materiales delgaditos incluso queda mejor. Ya, Ahora lo vamos a ver si es que gracias. queda un poquitito largo. Entonces, esto fue lo que hizo Jorge, que fue en el fondo posicionar en el primer espacio, ya pensando en el plástico que está caliente, la órtesis, que fíjense, el pulgar ahí está como en una abducción, ¿ya? No está en una posición inicialmente, parte en una abducción. Entonces tiene varias fases de moldeo que tiene que hacerse, que es quizá lo más complejo, que es que tiene que hacerse rápido, porque el material se enfría y luego ya no logramos hacer el efecto que necesitamos para volver a poner el dedo en la posición correcta. Entonces lo primero que se hace es poner la órtesis en este primer espacio, se unen los dos vértices como describía Elizabeth a Jorge y se pegan, tal como dijo Jorge, como una empanada. Se unen los dos pedacitos que ya están calientes y al estar calientes se adhieren sobre sí mismos, ¿ya? Entonces se aprietan con la punta de los dedos y se deja lo más pegado posible. Ahora, una vez que se hace ese pegado, lo que se le pide inmediatamente a la persona es que posicione suavemente el dedo en una oposición para lograr una pinza trípode, ¿ya? Que aparece acá en esta imagen. Es lo mismo que estábamos haciendo. Todavía la órtesis está un poco en bruto, está pegado los dos vértices a través de la línea radial de la primera columna del pulgar, que es más o menos donde queda unido el material. Una de las pestañas va hacia dorsal y la otra pestaña va hacia palmar. Y se le pide esta pinza trípode de la persona, que el material ya está bastante frío, porque se ve nuevamente que ya está de color no transparente, digámoslo. Y también hay que tratar de hacer al mismo tiempo un pequeño detalle, y es que se hace también una pestaña en el primer espacio interdigital para que no moleste principalmente al dedo índice. Entonces se hace una pestaña desde desde el dedo índice hacia el dedo pulgar, se pliega el material un poquitito sobre sí mismo y se hace esta pestaña para garantizar que no moleste al momento de hacer las prensiones. ¿Ya? Acá lo que se hace en el fondo es retirar la órtesis y cortar el exceso de material. Como les dije al comienzo, la órtesis preconfeccionada o este molde pseudo estándar sirve bastante para una gran cantidad de personas y que les decía que el material que se pierde es bastante menor. Se fijan acá, es cerca de medio centímetro el que se tiene que cortar una vez que está unido el material, justo en este borde como de la empanada que decía Jorge. Ese exceso de material se tiene que cortar para que quede lo más estética posible. Y después de que se corta con una buena tijera ese exceso de material, de la unión de los materiales, se tiene que calentar, ¿ya? Aquí es donde se calienta de forma local, con una pistola de aire caliente, con harta precaución, porque las pistolas de aire caliente tienen muchísimo calor, cerca de 300, 500 grados. Entonces la idea es que rápidamente se calienta con una pistola de aire caliente, aire seco, y esto genera que el material quede chicloso y mucho más adhesivo, al menos este tipo de material delgado que es un Outfit Classic, queda mucho más adhesivo y eso garantiza de que esa unión no se vaya a abrir, ¿ya? Porque es lo mismo que pasa, como dice Jorge, con las empanadas. Una vez que se fríen, se abren y queda la escoba. Con esto pasa lo mismo, se abre después y la persona trata de arreglarla en la casa y vienen una serie de problemas. Entonces, lo mejor es que quede bien adherido desde que se vaya y de que la terminemos nosotros. Y Edu, eso se hace con calor seco. Edu, hay dos preguntas. Nadia pregunta en el chat, profe, ¿los orificios que se encuentran a los lados son de guía o tienen otro sentido? Y Eli Moreno, Perdón.
que en el chat Nadia pregunta sobre los orificios del molde, que dice que se encuentran a los lados, ¿son de guía o tienen otro sentido? Y la Elizabeth Ya. tiene también la mano levantada para Ya, una primero pregunta. respondiendo a esa pregunta, los orificios son solamente una guía para Jorge, ¿ya? Nada más que para que tuviera una referencia de táctil y que pudiera buscar en el fondo la posición correcta. ¿Qué más? ¿Alguien tenía una mano levantada? Sí, Sí, la aquí Elizabeth. Eli. Dígame. El material se tiene que cortar cuando está tibio o completamente frío. Mira, este material, como es delgado, con una buena tijera se puede cortar frío, pero lo ideal siempre también en pro de mantener nuestra propia salud, es que se haga con un material tibio, efectivamente, porque cuesta muchísimo menos. Pasa con hartos colegas que terminan con epicondilitis al tener que estar cortando y cortando materiales fríos o gruesos. Entonces lo más recomendable por su propio cuidado es que ojalá esté tibio, sí, efectivamente. Ok, gracias, profe. Ujú. A veces cuando ya está frío y le cuesta mucho cortarlo, puedes meter como esa puntita nada más en el agua caliente, pero tratando de que no vaya a deformar la órtesis que ya está moldeada. Entonces ahí se puede como tener esa precaución, siempre y cuando sea un borde y no sea un segmento central que haya que volver a calentar, porque ahí lo que se recomienda es uso de calor seco, que la pistola lo que hace es localizar mucho más el calor y no tener que perder el moldeo completo, sino se tiene que hacer de nuevo. Ujú. Ahora, después de que se hizo perdón, una vez que, como les decía, se calienta esta unión del material y se deja ya completamente adherida una con el otro y no se va a despegar, se los aseguro, también se hace se calienta también localmente las otras pestañas para, como les decía también, y tiene relación con la pregunta de Elizabeth, no tener que hacer todo el moldeo de nuevo. Se calienta la parte que va al pliegue, al pliegue de la articulación interfalángica, ¿ya? Y ahí se puede hacer esto de doblar el material sobre sí mismo y queda súper suave y cómodo al pulgar, ¿ya? Aquí sí aplica, sí funciona. Y lo mismo que en el primer espacio interdigital, que también se puede hacer como un pequeño plegado con el material caliente en seco y también queda bastante cómodo. Otra de las cosas que hay que hacer a posterior es marcar los velcros, ¿ya? Es importante que el velcro se tiene que marcar en una dirección, ¿ya? Porque en el fondo se puede probar sobre la persona y poner encima el velcro para saber cuál es la dirección correcta, porque si no puede que el velcro que va al material estático, que es en el termoplástico, después al ponerle el otro velcro encima, no logra una dirección correcta, y eso no es lo ideal de forma estética, solo por estética, porque al final cuando sobre todo se pone el material hook, que es el pinchudo en el fondo, el áspero, se pone sobre el material plástico, después se llena de pelusa, se adhieren como pedazos de lana, basuritas, etcétera, y queda, al pasar de poco tiempo, queda poco estético. Entonces, la ideal es que uno direccione el velcro, hook, y después el loop que va encima quede completamente cubriendo ese material, así se queda mucho más firme. Aquí, por ejemplo, se hizo una pequeña marquita donde se posiciona el velcro con calor seco también, lo mismo. Ahora, aquí, por ejemplo, se puede hacer como un pequeño dato, y es que la, la, el material termoplástico de Orfit, cuando es calentado con calor seco, se pone adhesivo, ¿ya? Uno pudiese poner el material, el velcro, directamente sobre el termoplástico y va a pegarse, ¿sí? Va a pegarse. Puede que quede bastante bien, pero a veces es bueno reforzarlo y que incluso aquí ni siquiera se nota. Y es que aquí hay algunos profesores de ortótica que jamás dicen esto, pero se puede reforzar con Agorex, ¿ya? Que no es lo ideal porque estéticamente puede quedar mal, pero si se hace de forma correcta, ni se nota. Aquí
por ejemplo, en la imagen, el velcro tiene Agorex por un lado y el plástico está caliente por el otro, nada más. Y al pegar calor con Agorex, queda imposible de que se salga, imposible. Porque en el fondo esto también va a estar sujeto a bastantes tracciones, de poner y sacar el velcro, de poner y sacar, y a veces el velcro se sale. Profesor, Dígame. usted habló de hook y loop. Sí. El hook es la parte El hook es el áspero. ya, eso. Y el look es la suavecita la que va a abrazar. Exactamente. Ya, gracias. Sí. Lo que pasa, Jorge, es que como el hook, que es el áspero, tiene como la capacidad de adherir cosas. Si tú, por ejemplo, usas un chaleco, esos pedacitos de lana quedan pegados ahí en el velcro. Y después el velcro pierde su capacidad de adhesividad. Entonces la idea es que eso no pase. Ya sé que el hook debería ir siempre al termoplástico. Sí, Laminado. sí, porque el loop va a ir en contacto con la piel, y tiene que ser el más suave. Ya. Gracias. Ya, entonces, después de eso, hacemos una prueba inicial de los velcros. Y aquí es lo que yo les decía, que la ideal es que ojalá se pueda corroborar que el velcro quede totalmente tapado por el otro velcro, y se debe poner atención en el fondo a también no provocar puntos de presión con los mismos velcros, que a veces pasa, ya lo hablamos en las clases anteriores. Y se debe modificar en el fondo cualquier punto de presión que pueda ser observable de inmediato, ¿ya? Esto es algo como base, porque es probable que no veamos ningún tipo de punto de presión de inmediato, a menos de que sea algo bastante grosero y que necesite de una modificación inmediata. Por eso es importante los controles posteriores, para ver si efectivamente hay que hacerle algún tipo de ajuste, ¿ya? Y acá ya se hace la prueba final, en el fondo, que la persona ya comienza y le pedimos hacer las pinzas, al menos una pinza trípode, para poder garantizar que se logre en el fondo una función adecuada y que deje libre la flexión en este caso, por ejemplo, de la muñeca, que deje libre la interfalángica del pulgar, que no moleste en el primer espacio, que no moleste el velcro tampoco, que no queden muchos espacios de velcro libre tampoco, etcétera. Hay como varios de esos puntos, y por supuesto que la persona refiera confort y comodidad, que generalmente se nota de forma inmediata. La gente dice, sí, me quedó súper bien, o como, no, en realidad me molesta, no sé qué. Y eso que siempre tiende a molestar, porque es un aparato duro, que no estaba ahí antes, y que por supuesto, que molesta a cualquier persona que use estos aparatos, no es fácil, pero en este caso en particular, siempre hay buenas referencias inmediatas. Ahora, aquí hay una imagen como del antes y del después en el fondo, que lo que busca esta órtesis o lo que busca esta imagen es comparar el sin uso de la órtesis con el uso de la órtesis, y que se observa que la deformidad, particularmente la deformidad en Z, fue notoriamente disminuida, y que el pulpejo del pulgar, esto es lo más importante, el pulpejo del pulgar de la mano izquierda, que era el que estaba muy hacia radial, de la mano izquierda, permite ahora la realización de pinzas, y en el fondo favorece la función. No sé si pueden como hacer algún comentario y decirme si lo logran observar, o en realidad no notan ninguna diferencia entre una y la otra. ¿Les llama algo la atención o en realidad están iguales? Aquí, por ejemplo, se nota mucho en la mano izquierda que tiene como no me acuerdo de los nombres técnicos, profe, pero como la puntita del dedo gordito está más hacia afuera. El Y pulpejo, claro. sí, El el pulpejo está pulpejo. hacia radial, está mirando para afuera, justamente. Y cuando se pone la órtesis, está más centrado. Entonces me imagino que favorece como decía usted, la pinza trípode. Como que puede hacerlo más fácilmente.
Claro, justamente. Eso es lo que se busca en el fondo al posicionar, en este caso, la metacarpofalángica, que es la que está en flexión, ya inmediatamente se equilibran en el fondo con lo que pasa a nivel de la interfalángica del pulgar. Entonces, se nota menos aducido, menos radializada el pulpejo del pulgar y favorece muchísimo más la aprehensión trípode, y en el fondo eso garantiza también un montón de funciones posibles que son súper cotidianas, donde uno necesita al menos una pinza trípode. Entonces ahí se nota bastante bien. En la mano derecha, si bien no hay un gran cambio, también se nota el dedo que está más aducido, más cerca de la palma, porque en realidad está más en oposición. Entonces también favorece en el fondo que duela menos, porque se estabiliza en el fondo donde está la zona del dolor, que es la trapecio metacarpiana, y permite que la persona pueda hacer sus actividades con mayor fluidez y menor dificultad. Por supuesto que en el fondo también de aquí lo que se hace es hacer como una serie de controles y ver cómo que ande todo bien. En este caso, por ejemplo, no hubo ningún inconveniente, la señora vino un par de veces y se fue sin ninguna modificación mayor, le cambió un velcro porque se le había ensuciado y eso era todo. Pero andaba mucho mejor. Ahora, aquí por ejemplo, se muestra una pequeña imagen también que es como de libro, ¿ya? Como dice arriba, es una órtesis oponente vulgar y el ejemplo de libro. ¿Por qué les muestro esto? Porque es súper relevante tener en consideración como los elementos del razonamiento clínico y de ciertos conceptos bases de seguridad, que incluso trascienden los libros, literalmente. ¿Quién me podría decir qué cosas de esta imagen están mal? Porque hay cosas que revisamos ahora, que es en el fondo el colocar el primer espacio interdigital, unir firmemente los dos vértices, hay que cortar los excesos de material, hay que moldear en el fondo el pulgar para que quede libre, poner un velcro, etc. Pero esto es como un poco el juego de las diferencias. Hay dos cosas que esta imagen están mal y que yo recomiendo no hacer. ¿Qué creen ustedes que es? A ver si alguien logra llegar a la respuesta correcta. Profe, aquí la Nadia. Ujú. No sé, a mí sí me ocurre el tema del cortar, porque Ya. lo está cortando directamente en la mano del usuario y eso podría causar algún corte o alguna consideración extra con el tema del material. Y lo otro es que se me ocurre el estiramiento, porque considerando quizás a lo mejor que el segmento pueda estar con algún daño o algún dolor para la usuaria, el estirar ahí mismo puede causar más molestia en el momento que, por ejemplo, moldearlo en otra parte. No sé, eso se me ocurre. Bastante bien, Nadia, muy bien. Lo primero, correcto, nunca se corta en la persona. Y hay muchos libros que lo definen así, muchos manuales que aparecen estas mismas imágenes, no solo uno, varios, sorprendentemente. Claro, uno pudiese decir, no creo que pase nada, pero puede pasar. Entonces, no, nunca se corta la órtesis en la persona. Uno la retira, la corta aparte. Imagínense, terminamos en un problema mayor del que llegó y le cortamos un tendón, peor. Entonces, no se corta, correcto. Lo segundo, bien, está bien, falta un detallito, pero sí, efectivamente el estiramiento longitudinal como que no tiene mucho sentido, efectivamente puede provocar dolor, no veo por qué se debiese hacer si está bien moldeado desde el comienzo un estiramiento longitudinal, pero lo que también no sucede en esta imagen es la posición. Aquí al hacer este estiramiento longitudinal lo que se está haciendo es un posicionamiento en abducción del dedo pulgar.
Entonces yo necesito, ¿cómo voy a funcionar con un dedo que está en abducción? ¿Cómo puedo en el fondo, imagínate como con el dedo haciendo un signo de positivo, con el dedo hacia arriba, ¿qué hago con eso? Muy poca función. En realidad ahí también hay un error técnico en el dibujo, en el diseño, y que no vayan a considerar. En el fondo, la idea es que tiene que ser en una oposición como un elemento básico de una órtesis oponente del pulgar. Es bastante obvio, pero parece que no tanto para algunos autores. Algunas particularidades que tienen que ver con esta órtesis es que, bueno, esta es la órtesis de la señora. Aquí en el fondo lo que se muestra es una pinza trípode lograda sin ninguna dificultad por la usuaria, y que se nota también la pestaña que se hizo a nivel interfalángico del pulgar, que es el doblez del material sobre sí mismo, y se nota también un doblez del material sobre sí mismo a nivel del primer espacio interdigital. Y como verán, no hay ningún tipo de observación, al menos de un punto de presión posible. Entonces es bien importante como esa descripción, y que no vayan a pasar como esos puntos de presión. Ahora, estos son como algunos datos particulares de esta férula. Primero es que el posicionar en oposición al segundo y tercer dedo es lo importante, es lo correcto, porque si no se produce mayor subluxación de la base del pulgar. Acuérdense que la descripción de la risartrosis habla de una subluxación. En el fondo es una pérdida de continuidad en las superficies articulares. Y si yo posiciono más allá, o busco una oposición más allá del segundo y del tercer dedo, en realidad lo que voy a provocar es más dolor y más daño en la base del pulgar. Entonces busco una pinza trípode, no más allá, no una multidigital, por ejemplo. Lo que inmovilizo solamente es la articulación carpo-metacarpiana o trapecio-metacarpiana y la metacarpofalángica del pulgar, nada más. ¿Ya? No se inmoviliza la muñeca, en este caso, que no se requiere, no se inmoviliza la interfalángica del pulgar, ¿ya? Solamente esas dos articulaciones son justas y necesarias. La continuidad del material tiene que ser como con la eminencia tenar, porque genera más confort al momento de hacer la prensión, y hay que garantizar en el fondo estas pestañas que no dañen la articulación interfalángica y el primer espacio interdigital. Estos son como los datos más relevantes que tienen que tener como de chequeo, ¿ya? Para una correcta confección de esta órtesis. Esto es bien importante porque en el fondo también nosotros en el laboratorio vamos a hacer énfasis en estas cosas, que se logren como correctamente y que no vayan a generar daño hipotético en algún usuario, en alguna usuaria. Ya, a ver, considerando lo que nos sugirió Jorge al comienzo, vamos a hacer un pequeño quiebre, vamos a hacer una pausa, llevamos como 50 y algo minutos, y después volvemos por la antirráfaga. ¿Ya? 5 minutitos de pausa, ¿les parece? Para que pongas pausa, por favor. Sí, profe. Sí.